pasamos ahora a la investigación clínica con la agenda y la articulación con la agenda de investigación en salud. Tenemos dos queridas participantes. En primer lugar, la doctora Tatiana Andia, directora del Programa de Salud de la Universidad de los Andes, y enseguida la doctora Lucy Gabriela Delgado, presidenta de la Asociación Colombiana de Inmunología. Doctora Tatiana, bienvenida. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Creo que hay varias de las cosas que iba a decir que ya otros de los conferencistas han dicho, entonces voy a hacer énfasis especialmente en lo que considero que refuerza o es nuevo con respecto a lo que ya hemos oído. Entonces, este es el mensaje de mi presentación, tiene en realidad solo 4 mensajes, y este es el general, y es: más no siempre es mejor. Les voy a explicar por qué. Entonces, estas es un poquito las 4 cosas de las que les quiero hablar. La primera es la relación o el traslape que hay entre la investigación básica financiada por el FIS y Colciencias en Colombia y la investigación clínica que está registrada en la base de datos del INVIMA desde que tenemos registro público en Excel. La segunda es la evidencia acerca de la investigación clínica por contrato en otros países de ingreso medio y un poco a partir de eso algunos aprendizajes para el caso colombiano, en particular sobre esa investigación clínica. Y la tercera es los problemas de los estándares de buenas prácticas clínicas, no solo en Colombia, sino en varios otros países de ingreso medio. Y la cuarta es qué hacer y cómo, en mi opinión y la de los colegas que venimos trabajando en este tema. Entonces, el primer mensaje es: la investigación básica no se traduce en investigación clínica en Colombia, o no se traduce suficientemente en investigación clínica en Colombia. Esas son un poco las cifras, les cuento de dónde vienen estas cifras. Estamos haciendo un proyecto de investigación en la Universidad de los Andes sobre la política de investigación en salud en el país en los últimos años, un poco entendiendo los criterios de priorización en lo que hemos venido invirtiendo en investigación básica en salud en Colombia. Entonces, estas cifras vienen de las bases de datos que hemos logrado consolidar de la financiación con el FIS a través de Colciencias, y esto es solo para que se hagan una idea de quiénes son los investigadores más exitosos, o más bien las entidades más exitosas en las bases de datos que todavía tenemos por completar. Entonces, hay unos años que tenemos huecos, pero esto es lo que ya hemos podido analizar, y como pueden ver, Antioquia sobresale. Y lo que tenemos en la mano derecha es el grado de participación en los proyectos financiados totales y la tasa de rechazo, ¿no? Que Antioquia no solo es la que tiene mayor participación, sino una tasa de rechazo más baja. Luego, las entidades que más ganaron convocatorias en el FIS, como era de esperarse, la Universidad de Antioquia es la más exitosa, seguida por la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana y la Universidad del Valle. Y de nuevo en el lado derecho pueden ver el porcentaje de participación en esa financiación y su tasa de rechazo. De nuevo, la Universidad de Antioquia tiene ambas cosas en mejor. Estos son los estudios clínicos, y esto está hecho con la base de datos que publicó el INVIMA de los estudios clínicos que hay desde 2014 hasta 2019, en un esfuerzo muy interesante que hizo el INVIMA de consolidar todos los estudios clínicos aprobados y también presentados, o sea, también los rechazados. Y vemos lo que muchos de los presentadores que me antecedieron ya dijeron, y es que la mayor parte de la investigación clínica, por no decir el 99%, es investigación clínica por contrato, o sea, es investigación, ¿cómo se llama? ISIF. Es ISIF. Y esa ISIF, ahí les pongo los más exitosos: Merck, Novartis, Bristol Myers, AbbVie y Pfizer, son quienes más tienen participación o el top 5 de los patrocinadores de estudios clínicos en Colombia. También por CRO, ahí podemos ver cuáles son las CROs que tienen más, el top 5 de CROs con más estudios aplicados para nuestro otro top 5.
Pero lo que quisiera hacer énfasis es que cuando cruzamos las dos bases de datos, es decir, cruzamos las entidades que han recibido plata o recursos públicos de financiación de investigación en salud en Colombia y aquellos que han obtenido autorización por parte del INVIMA para hacer ensayos clínicos, el traslape es prácticamente nulo. Es decir, hoy en día nuestros recursos de investigación pública en salud no se están traduciendo en análisis clínicos que conduzcan a la continuación de esa investigación. O sea, sí tenemos una brecha, un gap, lo que debería tal vez haber dibujado ahí era como un gran abismo, en donde hacemos una buena inversión importante de recursos importantes públicos en investigación en salud y luego caemos a un abismo en el que eso no se continúa en ensayos clínicos y en cambio los ensayos clínicos están todos en su mayoría siendo patrocinados por multinacionales farmacéuticas. La evidencia cualitativa, lo que dice abajo es que la evidencia cualitativa, porque entonces digamos este proyecto tiene dos patas, una pata es un poco el análisis de la política de innovación en salud en Colombia y la otra pata es tratar de hablar con investigadores top en el país y ver cuáles son sus barreras de acceso a ensayos clínicos y a continuar su investigación y la evidencia de la pues más cualitativa de hablar con los investigadores, pues básicamente dice lo mismo y es que los ensayos clínicos sí se constituyen en una barrera a continuar la investigación y a de verdad traducir la investigación básica en productos que puedan ser accesibles por parte de la población. Entonces, un poquito sobre la evidencia global y los sesgos de la investigación clínica por contrato en otros países de ingreso medio. Y esto es muy parecido a lo que ya muchos han dicho. Uno es los mercados de ensayos clínicos en el norte global están sobresaturados. Entonces, es cierto que Estados Unidos tiene muchos ensayos clínicos, pero Estados Unidos, como pueden ver en el recuadro de arriba, en los países de ingreso alto, la población es el rojo, ¿cierto? Y la proporción de ensayos clínicos, tanto patrocinados por la industria como no patrocinados por la industria, pues es bastante mayor, ¿no? En los cuadritos, entonces ustedes pueden ver cómo esos mercados están sobresaturados. Es natural que haya búsqueda de otros mercados de otros mercados, podríamos decirle incluso así, de ensayos clínicos y ahí ven cómo crece los países de ingreso medio alto, medio bajo y de bajo. Lo otro es que ustedes ven cómo lo que más se está globalizando son los ensayos clínicos patrocinados, o sea, los ensayos clínicos de la industria farmacéutica son los que se están globalizando más, que es lo que ven arriba, como todos los entrecruces o la red que vemos en la parte de arriba son los que son patrocinados por la industria y lo que vemos en la parte de abajo son los que no son patrocinados por la industria o son estudios clínicos independientes y ahí vemos que realmente los que se están globalizando son los de arriba. Esta es un poco la evidencia sobre Brasil. Brasil a veces es catalogado como uno de los países de América Latina que ha sido más exitoso en atraer ensayos clínicos, a pesar de que sus tiempos en Anvisa en aprobar ensayos clínicos no son tampoco tan impresionantes. Y lo que vemos es que más o menos la tendencia se mantiene y es que en la mayor parte, el 77% de los ensayos clínicos, o entre el 77 y el 74%, son patrocinados por la industria farmacéutica internacional y lo que vemos es que las otras fuentes de investigación, como los institutos, la industria nacional o los institutos de investigación nacionales, tienen proporciones mucho más bajas, a pesar de que es un país con larga tradición de investigación clínica. Quisiera hacer énfasis en esto y es, hay varias personas que ya han puesto evidencia sobre el caso indio. Yo creo que el caso indio es un caso emblemático porque realmente estuvo en el foco de la atención global acerca de los ensayos clínicos durante varios años por considerar, entre otras, a través de muchos defensores de derechos humanos que consideraban que no se estaban protegiendo a los sujetos participantes de los ensayos clínicos lo suficiente, por lo que India, fortaleció mucho el seguimiento y la forma en la que se hacían los consentimientos informados. Entonces les pongo un ejemplo, entre las transformaciones normativas el consentimiento informado muchas veces tenía que ser grabado.
porque los consentimientos informados escritos no son igualmente efectivos para todas las poblaciones. Otras de las cosas que introdujo India, por ejemplo, fue algunas formas de tratar de controlar por la presión o las asimetrías de poder que existen en ciertas comunidades, por las cuales la participación en ensayos clínicos no es exactamente voluntaria, ¿no? Entonces, todo ese fortalecimiento de la protección de los sujetos generó inmediatamente una caída en la demanda de ensayos clínicos por contrato. Entonces, la razón por la que la quiero poner acá es que si estamos hablando a veces de los ensayos clínicos con la misma lógica con la que hablamos de la inversión extranjera directa, y es a mayor regulación, menor inversión extranjera directa, no hay seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto es un tema con unas implicaciones éticas que no nos permite hablar de eso como si estuviéramos hablando de mercados. Y ahí pueden ver la caída, ¿no? De 107 aprobaciones en el 2013, solía tener 500 aprobaciones en el 2010, y esa caída drástica fue consecuencia de las mejores regulaciones. Ahora sí quiero pasar a un tema que creo que todo el mundo ha mencionado, pero tal vez no hemos entrado en el detalle, y es las barreras regulatorias o las buenas prácticas clínicas, de ensayos clínicos. Y esto viene, y se lo recomiendo mucho, de un paper de Rabineto y colegas, en los que lo que ellos hacen es hacer una revisión de las buenas prácticas de ensayos clínicos de cara a varios ensayos clínicos claves para la salud pública, entre esos los ensayos clínicos de las alternativas para el ébola, pero no solo para el ébola, para la malaria, para el Chagas, para en general enfermedades no solo olvidadas, sino de alta prevalencia en países en vías de desarrollo. Y ellos identifican 3 dimensiones en las que las buenas prácticas clínicas pueden ser una barrera para el acceso a medicamentos y a tratamientos y a investigación básica en general en estas enfermedades. Uno es de tipo ético, y ahí les pongo un poco las dimensiones de los que, o los aspectos puntuales de las buenas prácticas que ellos cuestionan, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento de menores, el tratamiento de iletrados, que son, digamos, una población relativamente importante en muchos de los países en donde hacen estos ensayos clínicos, el acceso post-ensayo, o sea, cómo estamos garantizando el acceso post-ensayo para estas poblaciones, y los asuntos comunitarios de los que les hablaba, de asimetrías de poder y realmente dinámicas comunitarias que podemos no estar teniendo en cuenta. Luego hablan muy importantemente de las barreras o de los problemas legales que tienen las buenas prácticas clínicas, y es cómo están tratando a los patrocinadores no comerciales y cómo las exigencias sobre los patrocinadores no comerciales se parangonan a las de los patrocinadores comerciales, y eso termina siendo muy problemático y yendo en detrimento del acceso a los ensayos clínicos de los patrocinadores no comerciales. Y finalmente un montón de barreras operativas, ahí les pongo 2, pero son un montón de barreras de términos de buenas prácticas operativas que hacen que se dificulte mucho la investigación clínica en países en vías de desarrollo. O sea, no es lo mismo, no todas las enfermedades, pensemos en el Chagas, se pueden hacer ensayos clínicos en recintos controlados, IPS, con ciertos requisitos. O sea, tenemos que tener en cuenta que muchas de las enfermedades de las que estamos hablando no pueden cumplir esas buenas prácticas clínicas. Entonces, ahora sí paso a mi parte favorita, y es qué hacer y cómo, que es parecido a los principios del doctor Villar al final. Y es, yo creo que debemos establecer un vínculo claro entre la investigación básica, la investigación clínica ampliamente entendida, y el acceso a tecnologías. Y tengo 4 propuestas, pero puede haber muchas más. Una es ajustar las BPC de tal manera que permitan ensayos clínicos adaptados a la realidad de este país. La segunda es ajustar, flexibilizar, usemos el verbo, acceso, transparencia y monitoreo de los datos clínicos para identificar efectos adversos y orientar la agenda de investigación del país. Y esto creo que no lo mencioné antes, entonces voy a hacer un poco de énfasis, y es que hoy en día el INVIMA, como dije, ha hecho un esfuerzo fuerte en publicar los ensayos clínicos que están autorizados, pero no hay ningún tipo de seguimiento sobre qué pasa con los datos. O sea, nadie analiza esos datos de los resultados de los ensayos clínicos, no sabemos qué pasa con el registro sanitario que resulta de esos estudios, y tampoco sabemos
en qué medida hay acceso continuado y cuáles son las implicaciones de acceso continuado para los pacientes que participan de esos ensayos clínicos. Entonces, creo que eso es una tarea importante a futuro. La tercera es garantizar el acceso privilegiado a los productos en los que los colombianos hayan participado. Hoy en día no sabemos cómo se está haciendo eso. Hay muchos mecanismos como los vitales no disponibles o el acceso compasivo, pero realmente no le hemos hecho monitoreo a eso, qué significa y qué ha implicado para el sistema de salud en términos de acceso continuado. Y la cuarta es una sugerencia para el fondo, que yo también creo debe existir para ensayos clínicos, y es cada peso de inversión en ensayos clínicos por contrato debería traducirse en un peso de inversión en investigación básica y ensayos clínicos no patrocinados en el país. Y eso es.